la misión, la visión, el tamaño y la industria a la que pertenece, ¿no? ¿Qué es lo que quiere entender como meta comercial a corto y a largo plazo? Y esto va de la mano con los requisitos reglamentarios. Estos requisitos hay que tener un inventario de cada uno de ellos para ver cuáles, cuáles pueden ser afectados en distintas áreas, ¿no? Ya sea, ¿no? Yo tengo un requisito, lo que sugiere además que hay que implementar un pequeño cuadro para poder mapearlos y ver cuál es el área que está afectando, cuál es la política la que se va a implementar y cuál es el control que se va a tener para que esta política se pueda dar, ¿no? Lo otro también es definir una política de seguridad de datos. Las organizaciones deben crear políticas de seguridad de datos basadas en los requisitos comerciales y en los requisitos reglamentarios. Una política es una declaración de un curso de acción seleccionada de alto nivel de un comportamiento deseado para lograr un conjunto de objetivos. Lo importante de esta es que el conjunto de estos comportamientos pueden determinar el mejor interés de una organización para poder proteger los datos. Ahora, ¿qué es lo que contiene una política de seguridad? ¿No? Estas políticas pueden tener, ¿no?, una política de seguridad empresarial, que son los accesos globales para todos los empleados, instalaciones, estándares, políticas de correo electrónico que pueden haber, entre otras cosas. Las políticas de seguridad TTI, que vienen a ser más que todo el directorio de una estructura estándar, una política de contraseña, no sé, de repente tiene que tener caracteres especiales al momento de acceder a los datos, o de repente proteger los documentos con alguna clave, entre otros, y un marco de gestión de identidad, ¿no? Para poder proteger, ¿no? Ya sea con los datos de cada usuario. Y por último, la política de seguridad de datos. Más que todo, se puede categorizar por las aplicaciones individuales, roles de bases de datos, grupos de usuarios y lo otro que es la sensibilidad de información. Lo siguiente que sugiere es definir el estándar de la seguridad de los datos. Las políticas proporcionan pautas de comportamiento, no describen todas las contingencias posibles. Las normas complementan las políticas y proporcionan detalles adicionales para poder cumplir, ¿no? Todas esas. Una de ellas es poder definir bien la confidencialidad de los datos cuando se otorga un acceso privilegiado, ya sea a una información o de que, entre otras cosas, cada organización es libre de poder implementarlo, ¿no? La cosa que cada una pueda cumplir con estas. Otra, la otra es definir las categorías reguladoras, que es más que todo para ver cuál es la información sensible que hay dentro de la empresa, ¿no? Cuáles son las leyes externas que puede incluir, ¿no? De repente la ley de protección de datos pueden encajar con esta. Y lo otro es que es la más utilizada de las empresas,
es definir un cuadro que pueda listar todos los roles, en la cual se va a mapear todos los roles que puede tener cada usuario, cada área y el nivel de acceso que puede tener a cierta información, ¿no? Ya sea de lectura o de escritura, ¿no? Y para eso vamos a guiar con este pequeño cuadro donde dice, ¿no? Cuál es el tipo de información, cuál es el área, cuál es cuáles son los clientes que tienen acceso, cuáles son los que no pueden tener acceso, el tipo de error que puede tener cada uno, ¿no? Y la otra más importante es definir una jerarquía para estos roles. Hay que construir un grupo de trabajo o una unidad de negocio que pueda no distribuir en forma jerárquica todos estos roles, ya sea principales, secundarios, que se restrinjan aún más de los más, ¿no? Cada uno tiene que tener una restricción para el acceso. Ahora, antes de implementar todas las políticas, procedimientos, ver el mapeo que tenemos que hacer, tenemos que ver cuáles son los riesgos, ¿no? Es por eso que se sugiere evaluar los riesgos de seguridad que existen actualmente. Los riesgos de seguridad incluyen elementos que pueden comprender una red y o base de datos. El primer paso para identificar el riesgo es identificar dónde se pueden almacenar los datos confidenciales, entre otras cosas, ¿no? Esta puede ser la sensibilidad de los datos almacenados en tránsito, los requisitos para proteger estos datos y las protecciones que hay, ¿no? Las de seguridad que hay para ver si se están cumpliendo. Lo más importante que hay que tener es que cada acción o cada riesgo que se haya, lo que sugiere Dama es que hay que documentarlo. Esta documentación nos va a servir para tener un documento tal vez de lecciones aprendidas en algún futuro para poder mejorar esta parte. Yo darle al área en específica para que pueda parchar, ¿no? Esta parte. ¿No? Y acá podemos ver, ¿no? Cuáles son las diferentes roles que puede tener cada uno en en las en lo que hay, ¿no? Lo siguiente que sugiere es implementar controles y procedimientos. La implementación y administración de la política de seguridad de los datos es principalmente responsabilidad de los administradores de seguridad, en coordinación con los administradores de datos y los equipos técnicos. Por ejemplo, la seguridad de bases de datos es a menudo una responsabilidad, ¿no? Del TDA. Las organizaciones deben implementar controles adecuados para poder cumplir con los requisitos de políticas de seguridad. Los controles y procedimientos, como mínimo, deben de cubrir cómo los usuarios obtienen y pierden acceso a los sistemas y aplicaciones, cómo se asignan y eliminan los usuarios de los roles, cómo se controlan los niveles de privilegio, cómo se manejan y monitorean las solicitudes de cambio, cómo se clasifican los datos de acuerdo a la confidencialidad y las formas que se pueden aplicar. Y por último, cómo se manejan las
violaciones de los datos una vez detectadas, ¿no? Hay que tener una lista de todo esto. Ahora, para poder implementar estos controles y procedimientos, lo que tenemos que hacer es asignar los niveles de confidencialidad. Para esto, los administradores de la información son responsables de evaluar y ver la confidencialidad apropiada para los datos, ¿no? Ellos son los responsables de poder protegerlos. Lo otro es poder asignar a una categoría en la cual, ¿no? Cada dato o de repente, ¿no? Se puede hacer una pequeña lista de los procedimientos por categoría en la cual, no sé, de repente unos se aplican a una área, otros se aplican en algún procedimiento o en algún proceso. Cada uno se debe de poder clasificar para potenciarlo mapeado. Y lo otro, para poder asignar todos estos, hay que administrar y mantener, ¿no? La seguridad de los datos. Para eso hay que identificar los requisitos, políticas, procedimientos y detectarlas lo antes posible para poder implementarlas. Lo otro es tener un control de disponibilidad de los datos. Lo que sugiere acá es que a nivel interno requiere que haya una gestión de los derechos de los usuarios y las estructuras, ¿no? De cada uno, ¿no? Por ejemplo, el enmascaramiento de los datos, creación de vistas, ¿no? Que técnicamente controlan el acceso en función a sus derechos o a su rol, ¿no? Lo otro es monitorear la autenticación y el comportamiento que, que tiene que ver con cada una. Dentro de estos podemos ver que existen unos riesgos, ¿no? Que para que todas estas se puedan cumplir, siempre tiene que haber un requisito básico de cumplimiento para las auditorías. Estas de acá tienen un comportamiento que se conecta con los siguientes riesgos. Los riesgos de las formas, los riesgos regulatorios, ¿no? Que son, ¿no? Aquellas normas externas que se pueden implementar, otros riesgos de detección y recuperación, que son los mecanismos de auditoría que se pueden dar dentro del sistema o dentro de la misma área, los riesgos de dependencia de una herramienta de auditoría que sea adecuada, ¿no? De repente, ¿no? Hay algún software o algún RP que de repente tiene una seguridad que viene por defecto y no es la adecuada dentro de la organización. Eso también viene a ser una clasificación dentro de estos riesgos, ¿no? Lo otro también es el alto rendimiento, la separación de tareas, el administrar una política de seguridad, tener una seguridad de datos, entre otras, ¿no? Lo otro, en el capítulo 3 vemos, ¿no? Vemos cuáles son las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para poder implementar, ¿no? la seguridad de los datos, ¿no? La primera, ¿no? Como todos conocemos, el antivirus, que puede detectar un archivo malicioso que nos puede infectar a cada una.
el HTTPS que viene a ser la web con capa de seguridad cifrada, una tecnología de gestión de identidad que puede almacenar, ¿no?, las credenciales personales por cada una, un software de detección y prevención de las intrusiones, ¿no? Que esta es una de las herramientas que pueden servir para los piratas informáticos. Hay algunos firewalls que pueden detectar, ¿no? Los que se implementan más que todo en la seguridad perimetral, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo otro, los firewalls también, la parte de los seguimientos de los metadatos, las herramientas que rastrean los metadatos pueden ayudar a una organización a rastrear el movimiento de los datos confidenciales. Estas herramientas crean unos riesgos externos que pueden detectar la información interna de los datos asociados a ellos, ¿no? Y lo otro, bueno, los que todos saben es la parte del cifrado de los datos o el enmascaramiento, ¿no? Estas son algunas eh, técnicas que podemos tener para la seguridad de los datos. Ahora las técnicas. Una de las técnicas más conocidas es el uso de la matriz CRUD. La creación y el uso de las matrices de los datos a procesos y de datos a roles son estos, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar, ¿no? Hay que mapear las necesidades de acceso a los datos, ya sea por grupo, por vistas, por permisos, por roles, entre otras cosas, para poder dar el acceso adecuado, ¿no? Ya sea por dominio, por área, o por rol, o por un acceso personal, ¿no? Algunos atributos de seguridad de metadatos, bueno, ¿no? Que pueden haber, ¿no? Que puede haber un repositorio central que pueda incluir algunos datos confidenciales para que no se mezcle con nosotros. Y de repente, ¿no? Me estaba olvidando la implementación inmediata de los parches de seguridad. Si se detecta, ¿no?, algo malicioso dentro de la organización, hay que parcharlo de inmediato, porque si están en red, se pueden infectar, ¿no? Lo otro son las métricas que nos van a servir para medir los procesos de seguridad de los datos. Hay algunas métricas que se van a centrar, ¿no?, en los resultados de auditoría, otras en los movimientos de la organización, si han cumplido, ¿no?, con ciertas formas, ¿no? Y algunas métricas se pueden clasificar, ¿no?, en las métricas de implementación de seguridad, que son, ¿no?, más que todo para enmarcar, ¿no?, cuáles son las computadoras que tienen alguna herramienta que puedan ayudar contra los virus, cuáles son los parches de seguridad que se han implementado y si estos parches cumplen con la seguridad de la organización, entre otras, ¿no? Las métricas de conciencia y seguridad, que es más que todo de las que sirven para evaluar los
riesgos, ¿no? Que pueden haber dentro de cada una las métricas de protección de los datos. Más que todo, cuáles son los tipos de datos que pueden haber y si se puede haber un impacto profundo, ¿no? Entre todos ellos. Las otras métricas de incidentes de seguridad, cuáles son los intentos de intrusión detectados, cuáles son los prevenidos, entre otros, ¿no? Y la proliferación de datos confidenciales, cuáles son los lugares donde se almacenan los datos confidenciales, cuáles son los niveles de protección de esos lugares donde están almacenando los datos confidenciales, ¿no? Entre otros. Ahora, la seguridad de los datos en los requisitos de un proyecto. Cada proyecto que involucra datos debe de abordar el sistema y la seguridad de los datos. Hay que identificar los datos detallados y los requisitos de seguridad en cada aplicación que se haga siempre en la fase de análisis. Cada vez que se va a implementar un proyecto, ya sea de tecnología, ya sea de procesos u otra que contenga y a llevar información, siempre en la primera parte hay que ver el aspecto de la seguridad, ¿no? Lo otro es la búsqueda eficiente de los datos cifrados. ¿Cuáles son los datos que pueden incluir la necesidad de poder descifrar estos datos una vez que ya han sido cifrados, ¿no? ¿Cuáles son todas esas? Otra técnica es la parte de desinfección de documentos, en la cual va a limpiar los metadatos, cuál es el historial de los cambios, los documentos compartidos, todo eso es lo que se quiere, ¿no? Es una de las técnicas que se sugiere, ¿no? Lo otro, ¿no? La guía de implementación, ¿no? Lo primero que se sugiere es poder tener una adecuada evaluación de preparación y la evaluación de los riesgos, ¿no? Mantener los datos seguros está profundamente conectado con la cultura corporativa, ¿no? Si bien la seguridad perfecta de los datos es casi imposible, la mejor manera de evitar violaciones de seguridad de los datos es crear con conciencia y comprender los requisitos, políticas y procedimientos de seguridad. Esto más que todo tiene que haber una cultura, ¿no? Para que todas las personas dentro de la organización sepan comprender, ¿no? Que hay que tener conciencia y ver que todas estas políticas de seguridad que se están implementando es por el bien en la empresa, ¿no? Ahora, estos riesgos, esto está en evaluación y preparación de los riesgos, tienen que contener lo siguiente, ¿no? Una pues, política consistente. También hay que medir los beneficios de la seguridad que al implementar todo esto, establecer un requisito de seguridad para los proveedores. Si bien es cierto, hay algunos proveedores que son confiables, pero igual hay que implementar la seguridad para todos. Ten, desarrollar un sentido de urgencia para
algún marco interno de seguridad de los datos que se haya. Y más que todo, lo último, una comunicación continua, ¿no? Donde se pueda crear algún programa de capacitación de seguridad a los empleados para que ellos vean, ¿no? Qué tan importante es la seguridad dentro de la empresa, ¿no? Lo otro que puede haber es el cambio cultural, ¿no? Las organizaciones necesitan desarrollar políticas de datos que les permitan cumplir los objetivos al tiempo, que protegen la información sensible y regulada del uso, ¿no? Ya sea algo que se haya hecho interno o una exposición no autorizada. Lo otro que sugiere es tener una correcta visibilidad en el derecho de los datos del usuario, ¿no? Que cada usuario tiene la autorización para poder implementar, ¿no? Su propio acceso, y esto tiene que estar dentro de una mapeo regulado, o ya sea alguna política y algún procedimiento para que todos los puedan cumplir, ¿no? Cada acceso, cada autorización que existe dentro de la organización, dentro de la implementación, tiene que cumplir, ¿no? Con todo esto, ¿no? Lo otro, ¿no? La seguridad de los datos para los proveedores, ¿no? Eh, Más que todo, ¿no? Algunas empresas, las consultoras que brindan servicio de tecnología o servicio de consultoría para las otras empresas, son las más que están, ¿no? Dentro de estas, porque son las que más presentan desafíos adicionales, en la cual, porque van a interactuar con la información de sus clientes, ¿no? Ellas son las que tienen que estar mucho más reguladas con todo esto. Lo otro es la seguridad de los datos en la nube, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Que hay que conocer la seguridad del proveedor de la nube, que es escojamos. Y muy aparte, ¿no? Hay que tener una cultura, ¿no? De ver, aparte del proveedor que vamos a escoger por parte de la empresa y todo esto, también nuestra información personal, toda la información que la podamos subir en algún repositorio, ya sea OneDrive, Dropbox o Google Drive, hay que protegerla, ¿no? Porque si bien es cierto, nos quedamos sin el correo y podemos perder esa información, o por algún archivo malicioso que nos puedan enviar, pueden acceder a nuestros datos, ¿no? Y por último, la parte del gobierno es de seguridad de los datos. Eh, Más que todo, es para asegurar que los sistemas empresariales y los datos que se almacenan requieren del apoyo del área de TI, algunas partes interesadas dentro del negocio. Las políticas y seguridad que se pueden implementar son la base para la gobernanza de la seguridad. Y lo que sigue, la seguridad de los datos y la arquitectura empresarial.
más que todo, la arquitectura de seguridad de los datos es el componente de la arquitectura empresarial que describe cómo se implementa la seguridad de los datos dentro de la empresa para satisfacer las reglas comerciales, regulaciones externas, entre otras. Para esto tenemos las herramientas que podemos usar para la gestión de la seguridad, algunas pautas de acceso para los proveedores y contratistas externos, protocolos que se pueden haber, requisitos de documentación, estándares de acceso RJ, cuando estamos trabajando ahora por la coyuntura, procedimientos de alguna notificación de algún incidente y reporte de seguridad, que haya sistemas internos y unidades de negocio, una organización y sus socios comerciales externos, cuál es el mapeo del flujo de la seguridad de información que hay entre el cliente y el proveedor, qué es lo que comparte, qué es lo que el proveedor puede ver dentro de la organización, qué información maneja, si son datos confidenciales o no, qué es lo que estoy viendo entre todos ellos, ¿no? Bueno, no, y más que todo, resumiendo, para tener toda esta arquitectura de seguridad, hay que tener, ¿no? Un patrón arquitectónico que defina, ¿no? Toda la seguridad de los datos en plena integración, ¿no? Ya sea a nivel de la nube, a nivel interna de la organización, a nivel externa, cuáles son los procedimientos que puedo aplicar, las métricas para poder medir si las políticas se están cumpliendo, cuáles son las herramientas que voy a usar, qué software me van a servir, qué técnicas de mapeo de seguridad de los datos o voy a tener para cada uno, cuáles son los roles que voy a tener entre todos estos. Todo ese contenido es lo que crea la seguridad de los datos, ¿no? Y bueno, esta es la última parte. Bueno, hasta acá llegamos con el fin del capítulo. Algo que quiero mencionar es que no sé si esto va a la técnica, pero alguna de las herramientas que se usa para la seguridad de los datos, no sé si aplica. En el mundo de Amazon creo que vi una herramienta que es el Lake Formation. No sé si aplica, pero creo que sí, creo que es una herramienta que me puede definir los roles a nivel de tablas dentro de las bases de datos. Creo que sí. Corríjame si no estoy en lo cierto, es un ejemplo que se puede dar. Bueno, sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? Hola Williams, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con Sí, todos. Yo tengo con un caso de uso ya. sí, Hablabas un poco del tema de la seguridad, ¿no? El tema de los accesos a los usuarios, a las personas que trabajan con la data, ¿no? sí. Pero en todo este tiempo que he visto, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas empresas que brindan consultoría, ¿no? Si se recuerdan, hubo un caso muy pegado acá en Perú, donde una consultora sufrió un ataque cibernético, ¿no? En horarios de madrugada, hora peruana, y y lo curioso es que recién en horarios de mañana, todas las empresas a las que esa consultora brindaban servicios, optaron por cortar todos los accesos a los colaboradores, pues, de esa empresa, ¿no?
pero qué tan riesgoso fue en ese momento, ¿no? Se imagina que por ahí hubiese llegado a pegar algo a alguna de las empresas partner con las que trabajaba esta consultora. ¿Qué medidas se puede tomar a nivel de proveedores para evitar este tipo de problemas, ¿no? Porque los accesos de VPN, los accesos así de por a través de la red, es el mismo acceso y la máquina de los colaboradores, por lo general, es bajo las políticas de las empresas, ¿no? No he visto alguna empresa que brinde su propia laptop con su propio maqueteado, o bueno, excepto un banco conocido, ¿no? Pero no a todos los colaboradores. Entonces, ahí tú qué propondrías o cómo lo estableceríamos de acuerdo a lo que el DAMA indica, ¿no? No hay algo que establezca directamente a los colaboradores, ¿no? Pero nosotros a nivel de datos, cómo lo orquestaríamos? A nivel de datos, bueno, lo que sugiere Gama, bueno, son todas las técnicas y procedimientos que te he escrito. Pero si vas en ese ámbito, en el aspecto de los datos, bueno, no he visto alguna herramienta que sea completa. Te mentiría, ¿no? Que existe alguna herramienta que sea tan y rigurosa al momento, ¿no? De poder acceder a los datos, de tener las políticas necesarias entre todos ellos. Lo que yo sí te puedo comentar es que de acuerdo a tu comentario, yo he visto un caso que existe que de repente si existe esa violación externa o un ataque que puede haber, esto está, ya, bueno, en lo que he visto es que por un caso que hubo de una empresa hace años, es que hubo un objeto de penalización. O sea que si, por ejemplo, ¿no? Si tú eres un proveedor y de repente no pierdes, no sé, te han hackeado o como el ejemplo que tú has visto, en el contrato que se haga, ya sea que pase algo con la seguridad, la organización penaliza a la consultora. Ese es un ejemplo de una restricción que pueden aplicar no sé, de manera monetaria para que el proveedor pueda tener una seguridad mejor, ¿no? A nivel de herramienta o a nivel de este software, bueno, no he visto uno que sea tan es riguroso, pero yo tengo entendido que una de las mejores herramientas para la seguridad de los datos es la de IBM. No me acuerdo el nombre ahorita, pero hay un IBM con la parte de gobernanza, con la parte de los datos, es muy estricto. No me acuerdo la herramienta, te mentiría ahorita si la sé, pero con la parte a nivel de este data, a nivel de este data, una de las mejores herramientas que he visto de seguridad es la de IBM. No recuerdo el nombre, pero sí, que la busque, te lo paso por el chat del grupo. Es una de las mejores herramientas que he visto para esta parte. Ahora, a nivel de seguridad perimetral, ya sea, no sé, como tú dices, ¿no? El acceso a nivel de todas las capas de red, ¿no? Un software especial, habría que ver, ¿no? Qué tan capos son nuestros administradores de seguridad, ¿no? Ya sea que lo puedas manejar la información con un token, Es, como es hacen en algunas entidades bancarias, empresas, sí. ¿no? Claro, Pero aún con las entidades bancarias que conocemos que claro, utilizan el token, las claves dinámicas, la sí, confirmación por correo, aún así, en años un poco más atrás de lo que pasó a cierta consultora con el tema del sí, ransomware, 2 años o año y medio atrás, sí. también sufrieron una pérdida de información y ¿Con los fue porque tokens? a uno de sus colaboradores perdió la laptop y
y pues no, por ahí empezaron, ¿no? Entonces, es un tema que a veces lo de seguridad es un gran dolor de cabeza para algunas empresas así de financieras, los tienen más rígido. Pero en otras empresas de rubros diferentes, el tema del telco, el tema bueno, de seguros, el tema donde manejan nuestra información, que es un poco sensible, no he visto que exista tanta rigurosidad. O sea, yo puedo, o sea, ni siquiera yo, ya puede venir alguien a hackear mi máquina y yo tengo acceso a las redes de esas personas y automáticamente se puede conectar. O sea, no hay tanta seguridad como restricción, ¿no? Las entidades Mm, bancarias te cortan todo, acceso a internet, acceso a todo, ¿no? Y también de tu máquina te las maquetean o te las ponen bajo un cierto formato. Pero en otras empresas no lo hacen, es como que, es más, yo tengo una VPN, tú tienes una VPN, pero es tan seguro que yo estoy trabajando con una VPN y tú que estás en otra parte del mundo, estás trabajando con mi misma VPN y otra persona que está trabajando en otra parte del mundo está con la misma VPN, ¿no? Es un tema de validación que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Puse ese caso extremo porque es algo que siempre lo descuidan la parte de la mayoría de las, bueno, algunas de las grandes empresas que veo o que he visto, ¿no? Sí, una restricción te puede ser a nivel de Mac también, que solamente con esa computadora puedas acceder y que solamente tenga acceso a ese puerto de la VPN y pueda restringir los otros puertos. Puede ser una de esas, ¿no? Pero sí, como tú dices, ¿no? Esa parte de seguridad más que tiene que ver con la cultura, ¿no? Hay una parte de este Dama que sugiere que toda la organización tiene que tener presente que la seguridad es muy importante, ¿no? Y como tú dices, lamentablemente no todas las empresas tienen, ¿no? Esa cultura de tener una mejor, ¿no? Una mejor procedimiento, una mejor seguridad, porque puede ocurrir algún caso como el que has dicho y puede perder todo. Por eso es que a veces vemos nosotros que, bueno, acá en Perú por lo menos, la avenida Wilson, base de datos reales de clientes y usuarios de diversas compañías, ¿no? Ni el tema de los usuarios, ¿no? Hoy con pandemia todos estamos en un home office, o por lo menos nos obligaron, ¿no? Y en el 2020 hubieron varios ataques a varias empresas por ese motivo, porque la red de la casa tampoco es tan segura, que digamos. Entonces es un poco de todo, ¿no? O sea, lo bueno es que ya algunas empresas han tomado cartas en el asunto, por lo menos con el home office, y están ansiosos de regresar porque se les escapa de la mano, ¿no? Se Sí, eso sí, bueno, sí, les escapa de la más que mano. todo en los bancos, ¿no? Más que todo en los bancos he visto eso. Sí, eso es cierto, ¿no? Entonces, eso era un poco, ¿no? Cuando a veces tocamos el tema de, pucha, ¿por qué demora tanto mi pase de implementación, perdón? ¿Por qué tengo que, no? Por eso, ¿no? Por el tema de la seguridad que en algunos lugares son tan rígidos. Y cuando es al toque, cuando es tan fácil coger producción, cambiar algo en producción o mover algo en producción, ahí debemos preocupar porque podemos nosotros, tener mucho cuidado con el tema de las páginas en las que entramos, ¿no? Porque nos pueden hackear, cualquier cosita puede pasar y la canción criolla, ¿no? Sí, eso sí he visto. Bueno, como yo también he estado en los bancos y ahí he visto que son bien rigurosos para un pase de producción, son como cosas que hay que hacer, ¿no? Testeo y todo eso, ¿no? Y cada uno tiene que tener aprobación, qué es lo que estás viendo. La seguridad sí es bien, bueno, en esa parte sí he visto, pero en las otras que he visto no, bueno, más que todos los bancos son los como manejan información personal, tienen a tener, ¿no? De acuerdo con la ley de protección de los datos, son más estrictos. Ujú. Bueno, buena apreciación. ¿Alguna otra pregunta o consulta o si no nos quedamos aquí? Bueno, entonces nos Chévere, William, muchas gracias por tu explicación.
Ujú. Creo que todos están callados, David, Creo ¿o que no? sí, ya es hora de dormir, creo que ya es demasiado tarde. David, ¿estás con Tengo una nosotros? consulta. Sí, Este, mira, en el tema de banca hay una cierta, digamos así, temor con usar nube, ¿no? Es decir, tener data sensible en la nube. Entonces, mi pregunta va en ese lado, ¿no? ¿Cómo crees ahí en todo este capítulo de que has leído, ¿no? Que también hay, aparte de haber parte, digamos, de gestión técnica y parte cultural, ¿no? ¿Y cómo crees que uno podría empezar ese cambio, ¿no? Para, digamos, encaminarse a tener a trabajar con seguridad en la nube, ¿no? Para dejar de tener un poco ese temor, ¿no? Por decirlo así. más que todo que sugiere Dama es evaluar, hacer una clasificación de toda la información que hay. Y después de hacer toda esa clasificación que hay, ver, ¿no? ¿Cuál es el tipo de información que tiene la empresa, ¿no? Si bien es cierto, la información personal, la información de los datos personales bueno, toda la información de la empresa es confidencial, los proveedores de este V ya también te ofrecen una buena seguridad, ¿no? Lo que se puede hacer, bueno, lo que sugiere además que no, bueno, o lo que he visto también es que no, no puedes llevar todo, ¿no? Si bien es cierto, hay una parte con la que puedes trabajar en la nube, la otra no. La información que no sea tan sensible y que necesitas, no sé, necesitas ver la necesidad de que no la puedes manejar siempre un premise y necesitas un cambio, ese cambio cultural que se puede dar de manera paulatina, llevando un poco de la información a la nube, bueno, ya sea, tiene que estar de manera cifrada, tiene que estar de manera cifrada al proveedor de la nube que escojamos, pero tiene que ser poco a poco para que los usuarios puedan ver que el ambiente de la V es seguro. Porque también tuve una experiencia, bueno, hace 2 años, pues habíamos, lo que querían era pasar todo el RP en la nube, y a la final lo que se hizo es, dentro de la organización se sugirió solamente llevar las aplicaciones pequeñas. Más que todo, por una parte de la parte de la información, es más que todo para que los usuarios puedan ver el cambio cultural y puedan ver, ¿no? Que lo que se está llevando la V no es tan riesgoso, porque con, con con esa idea de que de repente si vamos a trabajar en la nube nos pueden hackear, nos pueden robar, no todas las empresas harían esa migración, no solamente llevar la información que se puede procesar, ¿no? La información de los datos personales, ver la manera de tenerla cifrada con las técnicas que nos da Tama, pero no llevar la información tan sensible, ¿no? Solamente hacer cambios paulatinos y ver cuál es la información que se puede llevar de acuerdo a la clasificación que hagamos. Ujú.
Sí, está claro, hay buena parte es la evaluación del riesgo, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, Ver si se cumplen las condiciones y hacer un cambio gradual y cultural, ¿no? Ujú. claro, sí, solamente sí, la información sensible, ¿no? Solamente la que se puede, pero paulatinamente y que el usuario vea que el proveedor de la OV es confiable. Así se va metiendo poco a poco y se va creando, ¿no? Así ganamos el cambio cultural y el cambio con los costos, ¿no? Que ya se sabe que el proveedor de la OV es más barato. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, Williams, una duda. Buenas noches, te Sí. habla Gary. Buenas noches a todos. Bueno, en mi caso una duda me surgía es sobre el tema de los métodos descifrados que comentan. No sé si habrás tenido la oportunidad de haber visto algún ejemplo de repente de métodos descifrados que utilizan o de repente hay un estándar en particular que se ve recurrentemente en diferentes empresas. No sé si... Más que todo lo que sugiere Dama es que lo apliques, pero el tipo de método no te lo dice. Y hay una parte en lo que Tama también explica que las diferentes organizaciones pueden tener diferentes estándares y procedimientos de seguridad. Lo que busca Dama es que ya sean las diferentes técnicas y o software y o métodos y o cosas que usen se apliquen a la seguridad estándar que dice Tama. Tama no te dicen, ¿no? Que con esta técnica tus datos van a estar más protegidos. Esta técnica te va a asegurar que puedas tener mejor la información sensible. Lo que dice además que te da todos los procedimientos y técnicas y el estándar de seguridad que existen. Lo que tú tienes que ver es elegir la óptima que pueda cumplir con los objetivos comerciales de tu organización y que pueda cumplir con los estándares legales, ¿no? Ya sea alguna ley de protección de datos, entre otras cosas. Dama no te dice cuál es la técnica exacta que tú tienes que elegir, lo que te dice cuáles son los procedimientos que te pueden ayudar a elegir la mejor técnica. Entiendo, Williams. Muchas gracias. Uh-huh. Uh-huh. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, nos quedamos aquí entonces, hasta aquí ha sido el capítulo 7, ¿cierto? Sí, Williams. Ok. Bueno, bueno, igual. igual. Al Sí. inglés. Al inglés ahí que algunos están que... Sí, veo que hay algún grupo de inglés, bueno, igual, muchísimas gracias por asistir, gracias por sus preguntas y bueno, nos vemos en el otro capítulo que ya nos toca a otro compañero. Igual para todos los que quieran asistir al inglés, sé que David, bienvenidos, los acepta, David, Sí, Daniel, la gente claro, de ahí, sí, claro, bienvenidos, los aceptan, pueden practicar su Spanglish, no, Spanglish no, claro, English. ajá, sí. Ah, Listo chicos, buenas noches con todos, cuídense. listo.